La doctora nos va a presentar el tema del manejo de la cardiopatía congénita durante la gestación. Sabemos que existen diferentes alteraciones, modificaciones hemodinámicas, cambios de volumen, cambios importantes en la mecánica. Como tal, si a eso le aunamos una alteración congénita, definitivamente se vuelve en una pesadilla para el cardiólogo. Entonces, la doctora, como les comentaba yo, es la doctora Carmen Íñigo Riesgo, ella es cardióloga clínica y con su capacitación en cardiopatías, en el servicio de embarazo de alto riesgo. Ella estuvo en la Gineco 4 y tuvo su residencia en la Gineco de Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Es coordinadora del capítulo de cardiología de la mujer en el Colegio de Cardiólogos de Jalisco. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacerlo leve porque yo también me voy a San Juan Chamula. Vamos a hablar sobre el manejo de la congénita en la gestación. Muy impresionante todo lo que nos mostró ahorita el doctor. Muy aventados, créanme, muy aventados. Yo nomás llegué a la valvuloplastía mitral y a la valvuloplastía de estenosis de la pulmonar. El embarazo, bien lo dicen y vamos a repetir, hay que definir qué es el embarazo y saber las repercusiones y ya me van a facilitar mucho esta ponencia. El embarazo es un estado normal, pero alterado fisiológicamente, caracterizado por sus signos, síntomas y cambios hormonales propios. Bien lo dijo el doctor y la doctora lo mencionó también, es un estado hiperdinámico con cambios ostensibles del volumen sanguíneo, gasto cardíaco, volumen latido, entre el 50 al 30, 50% y un incremento también de la frecuencia cardíaca en embarazos sencillos, ya que en los múltiples puede llegar hasta los incrementos de la frecuencia cardíaca hasta un 30%. Lo que ya comentábamos también ayer, que hay una disminución de resistencias vasculares sistémicas, así como disminución también de las resistencias vasculares pulmonares. Es un estado de hipercoagulabilidad. También hay mayor descompensación prácticamente desde el inicio de la gestación, aunque hay periodos entre las 12 y 32 semanas y en el trabajo de parto. Como también lo comentaba el doctor, 3 o 4 días del posparto es peligroso, no hay que confiarnos. Y también recordar que de 4 a 6 semanas después del parto, regresan todos los cambios hemodinámicos a lo normal, es la famosa cuarentena de las abuelas. Sabemos que, ahora sí, vámonos a los congénitos. Sabemos que en países desarrollados el 85% de los bebés tienen cardiopatías congénitas, pero alcanzan la vida adulta y se llegan a reproducir. En Estados Unidos hay más de 1,5 millones de adultos con cardiopatías congénitas, de las cuales, desafortunadamente o afortunadamente, porque así tenemos trabajo, el 50% son mujeres y en edad de procrear. En México no tenemos estadísticas confiables, pero se estima que 300,000 adultos, que tenemos 300,000 adultos con cardiopatías congénitas, tratados y no tratados, con un probable incremento de 15,000 nuevos pacientes adultos por año. ¿Y qué creen? La mayoría son mujeres. Sin embargo, la asociación de cardiopatía y embarazo es poco frecuente, va del 0.4 al 4%. Y una cosa muy importante que no hay que perder de vista, que esa es la segunda causa de muerte materna no obstétrica. Ya existen muchas clasificaciones de cuáles son las mejores, cuáles son las peores, y las lesiones más frecuentes observadas en los adultos son los defectos septales interauriculares, ventriculares, el PCA, la coartación de aorta, el faló, atresia pulmonar, transposición de grandes vasos, el ventrículo único con circulación de Fontan y la anomalía de Epstein.
También sabemos que estas cardiopatías repercuten en los bebés. Tenemos casi un 28% de repercusión. ¿Y cómo repercuten? Pues partos pretérminos, pequeños para la edad gestacional, al ser pequeños para la edad gestacional y prematuros, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias interventriculares, muerte fetal intrauterina o bien la muerte neonatal. Entonces, por allá en los años 80, en la década de los 80, empezaron a pensar que había factores que predisponían a que a uno les iba mejor y a otros les iba peor. Y tenemos estos factores predictivos de complicaciones: mala clase funcional, cianosis, disfunción miocárdica, lesiones obstructivas izquierdas, arritmia cardíaca previa y eventos cardíacos previos, una descompensación, etcétera. Y también tenemos factores pronósticos desfavorables para el feto, para el neonato. Mala clase funcional de la madre, le da en la IDEM al bebé también, cianosis, lesiones obstructivas izquierda, gestación múltiple, tabaquismo, anticoagulación y prótesis cardíacas. En los 70s, alguien dijo en un librito, que ya no se publica, a la mujer le va dependiendo del tipo de cardiopatía o cardiopatías que se tengan, la repercusión hemodinámica en el momento del embarazo y considerar los riesgos inherentes a la gestación. O sea, no solamente es la cardiopatía, sino también la bronca que se mete una mujer que se embaraza y aparte su cardiopatía. ¿Cómo cuáles? Como estos. Estos factores predisponentes de descompensación cardiovascular en la cardiopatía puede ir desde la transgresión medicamentosa o dietética. Hay que recordar que todas las cajitas de medicina traen una leyenda que dice no se tome durante el embarazo, que el médico se le indique, y todavía está esa leyenda. Bueno o malo, no lo sé. La presencia de arritmias cardíacas, las infecciones respiratorias, los embolismos sistémicos o pulmonares, los excesos físicos. A la mujer no le importa si está embarazado, tiene la cardiopatía, si uno le dice, ¿qué hacen las gallinas cuando ponen los huevitos? Empollar. ¿Qué quiere decir, doctora? Reposo, y no lo hacen. Entonces, la cuestión climatológica es también en invierno. Hay un alto índice de preeclampsias, ¿por qué? No lo sé, son cuestiones ambientales, y también la paciente hay más propensión a infecciones de vías respiratorias. Anemia, toxemia, porque aquí les llueve sobre mojado, y la administración de útero inhibidores. De repente hay la amenaza de parto pretérmino, llega un residente muy ansioso y le empieza a aplicar los útero inhibidores, ¿y qué creen? Edema agudo pulmonar. O bien, por ahí a una enfermera se le va la mano en las soluciones, doctora, esto es para 6 horas, sí, y pum, se le pasa en 4. En fin, y son administración de los líquidos excesivos, o bien con soluciones salinas. Entonces, ¿qué dijeron los médicos? Hay que estratificar a nuestros pacientes. Y empezaron con las estratificaciones de riesgo para cardiopatías congénitas, ya que una información pronóstica permite adecuar la atención de los equipos multidisciplinarios para obtener buenos resultados. Entonces se empezaron a estratificar las congénitas en cianóticas y no cianóticas, y aquí pueden observar ustedes que a las cianóticas les va peor. Mayor descompensación cardiovascular, insuficiencia cardíaca, partos pretérmino y bebés pequeños para la edad gestacional, en comparación con las acianóticas. Moraleja, pacientes moradas, mándenselo al cardiólogo que le caiga peor. Entonces empezó la estratificación de riesgos cardiovasculares, que ya también mencionaba el doctor, por ejemplo el CARPREC, pero aquí nada más nos dicen si dicha cardiopatía está muy mal,
pero no nos dicen qué factores inherentes al embarazo nos va a perjudicar. Pero es una buena cosa el saber que ya tenemos estratificaciones de riesgo, como la OMS, el Sahara modificado, la de la europea, la de la americana, y actualmente se está corriendo uno que se va a llamar ROPAC, donde existen registros de embarazo y enfermedades cardiovasculares. Esto está en seguimiento. Para ponerlo más fácil, nos dijeron, hay mujeres que toleran, que pueden ser manejadas normalmente. Esto lo puso el doctor Ati en su libro, lo cual me pareció bueno. Y aquí nomás es, las cardiopatías, si son leves a moderadas o están reparadas, no hay bronca. Entonces, válvula aórtica bicúspide leve, estenosis aórtica leve, estenosis valvular de leve moderada, septum interatrial o interventricular leve, pequeño o bien operado, sin lesiones residuales, prolapso de la mitral, un falo bien operado, y la persistencia de conducto arterioso, ya sea pequeño, moderado o bien cerrado. Entonces, había pacientes también con alto riesgo, síndrome de Eisenmenger, obstrucciones del lado de tracto de salida del lado izquierdo como del derecho, la hipertensión arterial pulmonar grave, las operadas de Fontan, la atresia tricuspidia, la corregida y el Marfan. Y las contraindicaciones absolutas: hipertensión pulmonar de cualquier causa, fracción de eyección por debajo de 30, por lo tanto mala clase funcional, obstrucciones severas de izquierdas, Marfan con una aorta dilatada mayor de 45 milímetros, una dilatación de aorta mayor de 50, y en la enfermedad aórtica asociada a una válvula bicúspide, y la dilatación de aorta por arriba de 50 milímetros, coartación aórtica grave, como ya que nos mostró el doctor, y la miocardiopatía periparto previa en cualquier deterioro que haya tenido una paciente, siempre y cuando haya quedado con deterioro residual de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Esta es la casuística que tenemos del hospital. Son 225 mujeres que manejamos con cardiopatías congénitas. Afortunadamente las acianógenas son la de mayor porcentaje. Pueden observar ustedes que la comunicación interatrial hay que valorar si hay lesiones concomitantes, como la desembocadura de venas pulmonares, si puede parcial, anómala, etcétera. A ver cómo está el estado funcional, cómo está la resistencia vascular y pulmonar, y recordar siempre que un 5% puede presentar tromboembolismos. Hay arritmias en la comunicación interatrial sin reparar y en gestantes mayores de 30 años es donde más se han observado este tipo de arritmias que muy atinadamente ya comentó la doctora Elsa. También tenemos en el ostium primo, puede llegar a presentar síntomas siempre y cuando coexista con la insuficiencia mitral, y pues, también se mencionan los embolismos paradójicos. En la interventricular, posibilidades de endocarditis infecciosa, insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, y la posibilidad de aumentar la presión arterial pulmonar. Un conducto arterioso generalmente es bien tolerado, excepto si presenta la presión pulmonar, arterial pulmonar con síndrome de Eisenmenger, que conlleva definitivamente a la muerte. Aquí les muestro cómo nos fue a nosotros con la CIA, CIB, PCA y estenosis valvular pulmonar. Vean ustedes que son cardiopatías acianógenas no corregidas. La resolución de los embarazos fue muy buena, vean, 39, 38 semanas de resolución, el peso de los productos bastante aceptables, el Apgar de los bebés muy bueno, y la mayoría se resolvió eutóxico, o sea, por vía vaginal, pocos fueran las cesáreas, bueno, un 40%, no tuvimos muertes neonatales ni maternas. De las congénitas cianógenas, las más frecuentes es el Fallot
en el embarazo. El falot, transposición de grandes vasos, la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia, el ventrículo derecho de doble salida y ventrículo único. Sabemos que tenemos una alta pérdida de incidencia de fetos, en un 51% en estas mujeres cianógenas. Tenemos mala clase funcional y es malo también que en la etapa pregestacional estas mujeres tengan saturaciones menores de 85% con hemoglobinas mayores de 20. Eso ya es malo. Las complicaciones maternas en las cianóticas, insuficiencia cardíaca, tromboembolias, arritmias y endocarditis. Afortunadamente son de las supras. Nomás les voy a comentar la patología más frecuente, que es el falot, es la que se asocia más frecuente con el embarazo. El 5% alcanza la vida reproductiva aún sin corrección y el pronóstico va a depender de la presencia de síncope, un hematócrito superior a 60% y la presión sistólica del BD que rebase los 100 milímetros de mercurio. El compromiso del binomio materno-fetal antes del embarazo, una hemoglobina de 20 con saturaciones por arriba de 65, es malo. Los cambios hemodinámicos que nos van a fastidiar al falot del embarazo, que nos van a fastidiar al falot no corregido, es la disminución de las resistencias vasculares sistémicas que provoca un mayor cortocircuito de derecha a izquierda, produciendo menos disminuyendo la saturación de oxígeno y aumento de cianosis. El aumento del volumen sanguíneo y el retorno venoso a ventrículo derecho que tiene obstrucción a un flujo de salida, por lo tanto una reserva contráctil limitada o ambas pueden ocasionarnos una insuficiencia cardíaca derecha. Les voy a compartir esto, que ya está publicado en Ginecología y Obstetricia en el 2010, para demostrarles cómo nos va con un falot operado sin cianosis en 11 pacientes y cómo nos fue en un falot no operado con cianosis. En los dos, obsérvense que tuvimos retardo de crecimiento feto, sufrimiento fetal, el término del embarazo es mejor en las que no tienen cianosis operadas que en las otras, el peso del bebé es mejor en las operadas que en las otras, 1639, el Apgar es muy bueno, aquí es bueno, lo que habla de un buen control cardiológico y obstétrico, me levanto el cuello, como dicen. Pero también pesos del producto adecuado para la edad gestacional, la mayoría ya están reparadas, no hay problema, pero aún así se tienen pesos pequeños para la edad gestacional, pero aún así a las cianóticas les va peor. ¿Cómo los manejábamos? En conjunto con embarazo de alto riesgo, cada 2 o 3 semanas dependiendo, medidas generales, dieta, reposo, a informar a la pareja, evitar factores de riesgos predisponentes que ya comentamos para la descompensación cardiovascular, y ver si tenemos un pronóstico favorable o no para el producto. Continuamos tratamiento cardiológico establecido y obtener siempre un consentimiento informado. Hospitalizamos a la paciente en caso de deterioro de la clase funcional o por motivos obstétricos. Y ya casi vamos a terminar. Hay que tener una buena historia clínica, una lesión congénita, saber qué tipo de lesión tenía original, cuántas operaciones llevaba y el problema de lesiones residuales. Una adecuada exploración física y todas las exploraciones rutinarias, ¿verdad? Con el ecodoppler transtorácico, transesofágico, etcétera. Valoración del producto para ver si tiene o no tiene retardo de crecimiento y en dado caso hacer lo que se llama un perfil biofísico del bebé. Bien lo decían, valoración de interrupción del embarazo debe ser individualizada, buena oxigenación, en decúbito lateral izquierdo para el retorno venoso, mantener una frecuencia por debajo de 100, heparinas en caso necesario y tener una buena sedación y analgesia oportuna con bloqueo peridural. Evitar maniobras de Valsalva prolongadas, profilaxia de antibioticoterapia y planificación familiar. Ya por último, que no les pude comentar por cuestión de tiempo, estas son las publicaciones que hemos realizado
Y la paciente con cardiopatía congénita de cualquier etiología debe ser tratada por grupos multidisciplinarios. Y los hijos de madres cianóticas son más proclives al retardo en el crecimiento intrauterino, parto prematuro y peso pequeño para nacer. Y el riesgo de cardiopatías congénitas en el recién nacido es alto, casi del 5% en relación a la población en general. Muchísimas gracias por su atención.